Lo que ocurrió esta mañana en Palacio Nacional podría convertirse en uno de los episodios más tensos de la relación entre México y Estados Unidos en los últimos años. Claudia Sheinbaum acusó directamente al exembajador estadounidense de haber mentido al gobierno mexicano sobre la participación del FBI en la captura de líderes del cártel de Sinaloa. Pero además, durante las preguntas de la prensa, la presidenta protagonizó un fuerte intercambio con la periodista Dalila Escobar y lanzó una pregunta que marcó toda la conferencia. ¿Quién mintió? Gracias, Presidenta. Dalila Escobar, de Proceso. Primero, quisiera preguntarle, dado que el embajador podría argumentar que lo que él informó fue la información que le dio la agencia, ¿el gobierno mexicano estaría también en posición de creerle al FBI si dice que no participó en la operación o debería de admitir, dado las pruebas en imágenes? Bueno, es que tienen un avión expuesto como un triunfo de ellos, como una operación de ellos, pública. O sea, no sé si se entiende. O sea, el embajador de Estados Unidos en México, en su momento, dijo que no había participación. Y hoy tienen un avión expuesto como si fuera parte de una operación del FBI en una feria. Entonces, el tema es, ¿mintió? Pues hasta ahora parece que sí nos dijeron mentiras al gobierno de México. Entonces, por eso se pregunta a la Fiscalía. Entonces, más que nada los llaman a admitir que tuvieron una operación. No, por eso se solicita a la Fiscalía que haga la revisión, porque ellos tienen una investigación sobre este caso. Entonces, por eso se le está pidiendo a la Fiscalía que haga la revisión y también la petición de información a la embajada, dada esta circunstancia. ¿Y qué sucedió, dado que hace 2 años también informaron sobre los datos de una aeronave en la que supuestamente se habría trasladado a Ismael El Mayo junto con uno de los hijos de Joaquín Guzmán? Habían dado incluso los datos de la matrícula y los nombres de el piloto que supuestamente había trasladado. ¿Qué sucedió con esa información? Bueno, que lo diga la Fiscalía. O sea, yo creo que aquí lo más relevante es que hay una versión contradictoria entre lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la información oficial que le brindó al gobierno de México y lo que dice hoy el FBI al exponer este avión. Y es relevante, sí es muy relevante, pues porque es una actuación del gobierno de los Estados Unidos sin informar al gobierno de México. Y además, ¿qué acuerdos había? O sea, ¿qué acuerdos tuvo esta agencia o cualquier agencia que haya participado con este grupo delincuencial? Es muy relevante para México y para Estados Unidos, para ambos pueblos y ambos gobiernos. Muy importante. Presidenta, y también, bueno, quisiera preguntarle, en este reportaje se muestran todos estos datos, todo lo que se pudo manipular o cambiar en esta aeronave, matrículas, hasta el color, etcétera, algunas otras claves que tenía. Dado que se pudo hacer esto, es tal vez pues una prueba de que Estados Unidos sabe cómo mentirle al gobierno mexicano para poder actuar en nuestro país. ¿Es este caso en donde todo parece indicar que el embajador de Estados Unidos mintió? ¿Es este caso? Pero la responsabilidad no es de la agencia, porque finalmente no, bueno, ¿quién es el representante del gobierno de Estados Unidos, incluidas todas las agencias en México, y el que contesta al gobierno? Incluso hace una conferencia de prensa para informarle a su pueblo y al pueblo de México, como embajador de Estados Unidos en México.
¿No considera, dada la experiencia que ya tiene usted también basada en la relación que tiene su administración con el gobierno de Estados Unidos, que este sea un caso, bueno, eso sucedió hace 2 años, todavía no llegaba usted al gobierno, pero han sucedido otras situaciones que se han dado a conocer luego primero por medios y después que se informan o que ustedes exigen que se les informe? ¿No es muestra también de que el gobierno de Estados Unidos tal vez no confía en México con relación en cuanto a tema de funcionarios y colusión con el crimen organizado? No, porque ¿quién detiene a la persona con la que ellos después acuerdan? ¿Quién la detuvo? Contesta. Sí, en México se detuvo y fue el tema del… ¿Quién la detuvo? ¿Quién lo detuvo? El ejército mexicano. Por eso en México. O sea, el ejército mexicano detiene, incluso en el operativo pierden la vida 10 elementos del ejército y lo entrega a Estados Unidos. Y después Estados Unidos acuerda con él, sin informarle, violando incluso el tratado de extradición. Así, abiertamente. Entonces, ¿cómo no van a confiar en el gobierno de México si el gobierno de México lo detiene? Pues es que le ha mentido hasta el momento, según lo que informan. Por eso lo detiene. Entonces, nosotros lo que tenemos siempre que decir, y esto es un asunto de dignidad de México, es nos relacionamos como iguales y pedimos respeto siempre a México. Y cuando hay una situación como esta, en donde hay versiones contradictorias, lo tenemos que plantear. Eso es independiente de que sigamos trabajando permanentemente por la paz y la seguridad del país, como se demuestra todos los días. Presidenta, quisiera también en este tema preguntarle, estos acuerdos que usted señala ahora, pues no son realmente en Estados Unidos que se busque encontrar a quienes en el más alto nivel les permitieron operar, es decir, que en el gobierno tienen aliados y que, bueno, pues a final de cuentas este tipo de cuestiones no impiden que el gobierno mexicano a lo mejor les obstaculice la información, o sea, para dar estos acuerdos son para No entiendo tu pregunta. Estos acuerdos de los que usted señala son finalmente para encontrar en las declaraciones de delincuentes quién los apoyó en el ámbito político, quién los dejó operar. ¿Esto no ayudaría también a México, este tipo de, pues no acuerdos, sino este tipo de cooperación? Si hay pruebas, sí, pero siempre que haya pruebas, no dichos. Igual nosotros solicitamos extradiciones, detenciones urgentes, y ellos piden pruebas. Es una relación recíproca. Entonces, si hay pruebas, adelante, pero tiene que haber pruebas de acuerdo con la justicia mexicana, de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales de México. Entonces, ¿por qué? Es decir, la información que proporciona Estados Unidos o la información que México proporciona a Estados Unidos se rige por tratados y por acuerdos que deben respetarse en uno y otro sentido, porque si no son injerencias. Se lo pregunto también porque un poco, bueno, hace 2 años en toda esta información que se daba desde el gobierno federal, en una parte la administración pasada nos informaba que en ese momento, hasta donde tenían conocimiento, no había ningún operativo de Estados Unidos en nuestro país, hasta donde tenían conocimiento de la información que le daba Estados Unidos. Pero enfocándonos también en lo que le corresponde a México, también dijeron que no había ningún operativo por parte de México para detener a Ismael El Mayo. ¿Por qué? ¿Por qué no se habría tenido un operativo para detener a este capo? Bueno, cuando hay una orden de aprehensión, se hace el trabajo que se tiene que hacer, y en este caso había una orden de aprehensión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Lo puede explicar Omar. Cuando informa el gobierno de Estados Unidos a través de una de las agencias por inteligencia de la ubicación de un delincuente, de un presunto delincuente, ¿cómo se colabora? Hay un intercambio de información permanente con diferentes agencias. Muchas veces, no siempre la información es tan precisa, por eso es un intercambio de información constante. Es un intercambio de información de personas, indicios, teléfonos, rastros, cualquier cantidad
de indicios que nos puedan llevar a una persona o a la ubicación de ciertas personas. En muchísimas ocasiones, en decenas de ocasiones en lo que va del año, hemos hecho operaciones realizadas por las autoridades de México, donde en muchas ha habido participación de información de Estados Unidos. Pero es muy diferente tener información y colaboración de agencias norteamericanas a que te digan ahí está exactamente la persona. Son dos cosas muy diferentes. El intercambio de información no, ojalá fuera así. Hay veces que, por supuesto, en algún momento y en algunos años se ha logrado tener información así de precisa, pero normalmente son mesas permanentes. Son mesas permanentes con las diferentes unidades de inteligencia que cuenta el Gobierno de México, inteligencia militar, inteligencia naval, ahora que lo concentra también ya el Centro Nacional de Inteligencia, etcétera. Derivado de que se recibe esa información, se valora la veracidad de la información y también la viabilidad de una operación. Y es así como se llegan a resultados como los que presentamos hace unos minutos. Se abordaron últimamente, secretario, estos asuntos que sí quedaron desde hace 2 años, pero que finalmente Estados Unidos nunca resolvió para México. Se pidió información, pero ¿qué respondían? Y ahora que sale a la luz, ¿cuál será la petición que usted hará como contraparte al equipo de seguridad también en Estados Unidos? Sobre la participación. Sobre el tema del Mayo, la detención, bueno, la captura. Será la Fiscalía General de la República la que está solicitando ya la información y la que tendrá que ver qué tipo de participación tuvieron. Secretario, aprovechando que está ahí en un asunto similar, que está relacionado con el tema del cártel de Sinaloa, ¿qué información han tenido ustedes respecto de la investigación sobre la cooptación del servicio de agua, de las juntas distritales, etcétera, que estaría en manos también en específico de la facción de los Chapitos, en especial en el gobierno de Rubén Rocha? Hemos tenido información sobre denuncias, pero ninguna que sea tan particular para lograr la detención de estas personas. Donde sí tuvimos denuncias muy puntuales y se atendieron de inmediato fue en Durango, que recuerda que tuvimos una detención de un sujeto relevante relacionado con extorsión. Ahorita tengo entendido que también la Fiscalía General de la República tiene investigaciones en curso en eso y si se prueba, pues vamos a operar de manera inmediata. En otro tema y finalmente con usted, secretario, aprovechando también, ¿qué avance hay sobre la investigación del asesinato de la compañera periodista Roxana Guzmán, que bueno, pues recordamos cómo fue sacada de su casa? Lamentablemente hay rastros de ocios donde la Fiscalía ha mencionado que corresponden lamentablemente a la periodista. Se han cumplimentado 8 órdenes de aprehensión, van 8 detenidos al momento con participación directa. Faltan más personas por detener. Hemos estado en comunicación permanente con la gobernadora, con la Fiscalía del Estado y con la Policía Estatal. Gracias, secretario. Van 8 detenidos al momento. Ya nomás, Presidenta, para finalizar sobre el tema de la compañera Roxana Guzmán, yo quisiera preguntarle, pues, ¿qué imagen da el video que todos vimos de cómo fue lamentablemente sacada de su casa esta compañera? Y también, bueno, pues, por el hallazgo de otros compañeros más que han sido asesinados en lo que va, pues, de este tiempo. ¿Qué reflexión y que además cómo se ve que pasan las cosas en México con este tipo de situaciones? Bueno, lamentablemente ocurrió este hecho para la periodista Roxana y lo que se hace es trabajar para detener a los responsables y pedirle a los periodistas que tienen alguna circunstancia en la que piensen que están en riesgo, acercarse a la Secretaría de Gobernación para que se les dé todo el apoyo para poder tener la protección necesaria para poder realizar su trabajo. ¿Cuánto podrían presentarnos un informe de cuántos periodistas han asesinado y activistas también, y sobre todo el estatus del esclarecimiento de los casos? Sí, cómo no. Le pedimos a Rosa Isela que no lo presente. Ay, nada más el secretario, no me han pasado la información de lo que le solicité en torno a los grupos delictivos por estado que me habían mencionado que nos iban a enviar, y cuántos grupos delictivos hay, si nos pudieran apoyar con la información. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, vamos a ver el último acá. Ya, se acabó. Presidenta, buenos días. Adelante. Buenos días, Vicente Serrano, de Sin Censura TV. Presidenta, con la solicitud
de información sobre las acusaciones contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, que no llegan las pruebas que se están solicitando, con lo que se está planteando hoy. He escuchado a los compañeros preguntarles si esto es muestra de que Estados Unidos no confía en México, pero déjeme preguntarle yo de esta manera: ¿de qué tamaño se abolla si se confirma la mentira del ex embajador Ken Salazar, la confianza de México hacia Estados Unidos? Nosotros buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, por el bien de ambos pueblos, por el bien de ambas naciones. Pero eso no quiere decir que nosotros bajemos la cabeza. Tampoco quiere decir que nos vamos a subordinar. Tampoco quiere decir que vamos a aceptar cualquier cosa que ellos digan, porque en una relación puede haber diferencias. Entonces, es muy relevante para México, indispensable, que se sepa que hay dos versiones de un hecho que tuvo que ver en México con una agencia de los Estados Unidos o con varias agencias. Muy relevante, porque además de ahí ocurre un episodio de violencia muy grave en Sinaloa. Pues nadie dice que no se deba detener a los delincuentes, y siempre dentro del margen de la ley, dentro de la ley, no como hizo Calderón fuera de la ley, dentro de la ley. Y por eso las fiscalías hacen sus carpetas de investigación y se hacen las detenciones, siempre. Pero tiene que haber una relación de correspondencia, de reciprocidad. ¿Este caso sería un antes y un después, Presidenta? Pues ha habido muchos casos en la historia de México donde hay un antes y un después en las relaciones. Aquí he mencionado varias veces cómo el embajador Gavin, dicho en las propias memorias de Miguel de la Madrid, tuvo una injerencia permanente en la política de México, y cómo al final incluso ese embajador tuvo que dejar México. Pero en nuestros Entonces, días tiene que haber una relación de respeto de todos los embajadores y del gobierno de Estados Unidos hacia México. Pero en nuestros días sería un antes y un después, se lo pregunto porque algunos medios retomaron hace unas semanas un adelanto del libro de Ken Salazar que mencionaban que tenía un susurrador o algo por el estilo que decía que el presidente Andrés Manuel López Obrador temblaría por lo que fuera a decir el Mayo Zambada. Usted hablaba de tener inmunidad diplomática, pero si se miente, lo que no se tiene es credibilidad, no se tendría autoridad moral. Por eso le pregunto del antes y el después. Tiene que haber pruebas, porque no se puede aceptar así nada más lo que dice el Departamento de Justicia, en el caso de Sinaloa o en otros casos. ¿Por qué? Porque nosotros cumplimos con la ley y al mismo tiempo trabajamos todos los días por la paz y la seguridad de las y los mexicanos. Entonces, hay una campaña contra nuestro gobierno y contra el gobierno del presidente López Obrador, el pasado gobierno, como si hubiera habido colusión con grupos delincuenciales. Es falso, de toda falsedad. Y si se demuestra que alguien de algún gobierno municipal, estatal, tiene relación, tiene que actuarse, como lo hemos hecho con muchos gobiernos municipales, donde se tiene conocimiento de que hay vínculo con la delincuencia organizada y se actúa. Pero tiene que haber, en el caso de México y Estados Unidos, una relación recíproca y de confianza mutua. En esa reciprocidad que usted señala, ¿le frustra o cuál es el sentimiento que le queda de estas extradiciones o enviar personajes de alto perfil del crimen organizado que terminan negociando con la autoridad estadounidense, Presidenta? Y creo que no es uno
sino varios ya los casos. ¿Qué piensa usted como presidenta de este esfuerzo que deja sangre también, que deja muertos en los operativos y que termina, pues usted póngale los términos, con estos acuerdos con la autoridad estadounidense? Lo que no puede haber es decir una cosa y hacer otra, ni del gobierno de Estados Unidos ni de ningún gobierno. Y por eso pedimos respeto a México. Y por eso es relevante que se diga la verdad en este caso. Presidenta, si me permite, dos cosas para cerrar. Hay declaraciones de los abogados de Alonso Ancira de Altos Hornos, en sus términos, que es una falacia lo que usted dijo, que no debe un solo centavo al Estado mexicano. Lo va a informar la Fiscalía General de la República, también le pedí a la fiscal, porque ahí están las carpetas de investigación. Y para cerrar, Presidenta, desde Sudamérica, con todo esto de los presuntos, las presuntas amenazas que nunca existieron en el fútbol, pareciera que surge un discurso pues de odio contra México. Este mismo personaje, uno de los personajes que mencionaba esto de las supuestas amenazas, habla de detestar mexicanos y pareciera que es estas declaraciones de odio que retoman, ya lo sabemos, medios como La Derecha Diario, que usted ha mencionado, y que pudieran tener tal vez un impacto. ¿No es momento de ponerle un alto a estas campañas de odio que vienen desde, en este caso, Argentina? No voy a mencionar ni siquiera el nombre del personaje, que parecieran tener una intencionalidad política, ¿no? Este personaje que termina después en fotografías con, solo como un ejemplo, Ricardo Salinas Pliego acá en México. Hay algo muy hermoso de lo que vivimos ahora con la selección. Y además agradecerle a la selección por esta alegría que nos dio a todas y a todos los mexicanos. Y es que hay que amar a México y hay que sentirse orgullosos de ser mexicanos. Yo ahora que voy con las niñas y los niños a entregar las becas, ese es mi mensaje con ellos. Siéntanse orgullosas y orgullosos del país donde nacimos, de nuestra historia, de nuestra grandeza cultural. Quien no se siente orgulloso de México y está mirando al resto del mundo es el que no quiere a México. Entonces, sigo insistiendo. Al que no quiere a México no le va a ir bien. Al que quiere a México siempre le va bien. Y al que quiere al pueblo de México más, nosotros estamos tranquilos, felices ahora por la selección y por la alegría que se le dio al pueblo. Y por supuesto, ayer mucha gente estaba triste pero hay que sentirnos muy contentos del papel que hizo la selección y al mismo tiempo del orgullo que nos dio en ese momento y para siempre, el sentirnos orgullosos de ser mexicanos. Miren la admiración en el mundo entero que generó el Mundial aquí en México. Les decía un video que el otro día vi de unos niños que dicen, quiero ser mexicana, quiero ser mexicano, de niñas y niños que no son mexicanos. Y la alegría que generó y que la gente quiere venir y lo que se va a derivar a partir de la hospitalidad que dio el pueblo de México al mundo entero. Por esa misma razón, porque nos sentimos orgullosas y orgullosos de ser mexicanos y porque defendemos que a México se le debe tratar como un país, como una nación, al igual que a todas las naciones del mundo, y por la dignidad de nuestro pueblo, es que tiene que establecerse una relación de respeto de Estados Unidos y de todas las naciones del mundo, relacionada con Ecuador,
relacionada con Estados Unidos y con cualquier país del mundo. Y la mayoría de los países y los presidentes del mundo tienen admiración por México y de los pueblos del mundo, por lo que somos y representamos. Y por eso también pedimos que se le trate a México con respeto. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, se confirma que México está de moda, presidenta. Aprovechando que está el canciller, ¿le han informado si la ola antiinmigrante, la ola de ICE, la persecución de nuestra gente en Estados Unidos ha bajado, ha disminuido? ¿Qué ha pasado con esto? Que muchas veces por la inmediatez y por tantas noticias si quieren, no en otra mañanera presentamos los datos de los encuentros en Estados Unidos y lo que ha pasado. Le agradezco, presidente. Buen día. Vámonos, ahora sí, 9:50. ¿Perdón? No, ella tiene que dar su conferencia en la Fiscalía. Ella tiene que dar la información en la Fiscalía o a través de los medios que ella considere. No, nunca dije que iba a venir hoy la fiscal. Bueno, y si lo dije no era así. O sea, si se malentendió, no era así. Dije que la Fiscalía iba a dar una conferencia también. Y es importante que ellos guarden su espacio.